Bien. El uso correcto de, o el uso adecuado de las energías. La clase anterior vimos lo que era energía, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es la energía? Para ver qué tanto aprendimos, ¿ya? Vamos a poner aquí recordando y qué es la energía. ¿Qué es la energía? Concepto que vimos y para ustedes qué era, o lo vimos y lo definimos. ¿Qué era la energía, chiquillos? Los apuntes, véanlos. ¿Perdón? Ya. Sí, si me ayudan con los micrófonos, porfa. No sé quién está manejando y se escucha el, el Google. Ya, pero ¿qué es? Ya, sí, son conceptos que, sí, son tipos de energía, sí, son tipos de energía. Vimos que la energía actuaba en los cuerpos y los transformaba, eh, pero siempre lo asociamos a algo, a energía eléctrica, por ejemplo. Pero el concepto de energía, ¿qué es? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Eso sí, eso sí. La capacidad que tienen los cuerpos para generar un movimientos o cambios. ¿Ya? La unidad de medida de la energía es el trabajo, y el trabajo se mide en joules, ¿ya? ¿Hay una fórmula de medir la cantidad de energía que posee un cuerpo? Sí, sí hay formas de medir matemáticamente el trabajo de un cuerpo. ¿Me interesa? No, no me interesa. Lo importante es que ustedes conozcan lo que es la energía, ¿ya? Y que hay manifestaciones de la energía, ¿ya? Como por ejemplo, vimos una manifestación de la energía y la estudiamos un poco frente a el calor. El calor es una manifestación de la energía, ¿ya? Vimos los principios de la energía también. ¿Cuáles eran los principios? O las propiedades de la energía. Principios o propiedades, que es lo mismo. ¿No? ¿Nadie? Ya vamos a anotarlo entonces aquí. Las propiedades de la energía. Propiedades de la energía se transforma, se transforma. La energía se transforma. Este principio o propiedad em, dice que la energía no se crea ni se destruye,
¿sí? Sino que se transforma. Y durante esta transformación, eh, se manifiestan las diferentes formas de energía. Las diferentes formas de energía. Hoy que estoy escribiendo mal, perdón. Energía. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y durante esta transformación se manifiestan las diferentes formas de energía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a ver, una ampolleta de estas antiguas, no de las actuales que son igual transfieren un poco o se transfiere un poco de o se manifiesta otro tipo de energía aparte de la energía lumínica que genera, pero no es tanto como las antiguas que eran selladas al vacío y con un filamento. No sé si se acuerdan. Yo de estas luces que son cálidas, ya que tienen una ampolleta o un bombillo de vidrio que está unido con dos filamentos y un filamento o un alambre muy pequeño que une los dos alambres que van a los terminales eléctricos. Em, que es algo, a ver, no sé si lo voy a dibujar, voy a tratar de dibujarlo, ¿ya? No se rían de mi dibujo, porque voy a intentar dibujarlo, ¿ok? Bien, es una cosa así, ¿cierto? Que su base es así, ay, y, a ver, voy a hacer, si repaso esto, a ver si se nota. Y aquí está el vidrio, uy, aquí hay otro vidrio, ¿sí? Hay un alambrecito, uy, otro alambrecito, y aquí hay un filamento muy delgadito aquí. Y aquí un filamento muy delgadito que une los dos terminales eléctricos. Esto se conecta al soquete, ¿ya? Y se genera la luz eléctrica, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque los electrones pasan tan rápido, tan rápido, tan rápido por este pequeño canal, por este pequeño conducto, ¿ya? Que hace que este conducto, este alambrecito, se enrojezca y se enrojezca tanto, tanto, tanto que genera finalmente luz. Profe, ¿y por qué no explota? Muy buena pregunta. ¿Por qué no explota? Porque el bombillo o la ampolleta está sellada al vacío. Quiere decir que no hay oxígeno dentro de la ampolleta. ¿Ya? Al no haber oxígeno dentro de la ampolleta no hay combustión. Y al no haber combustión no se genera el fuego. ¿Ya? Cuando una ampolleta se le introduce o por X motivo está mal construida, entra oxígeno dentro de la ampolleta, rápidamente esta ampolleta explota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se genera la combustión y finalmente explota. Por eso que las ampolletas antiguas explotaban cuando o se quemaban. Bueno, el filamento cuando ya no puede mantenerse más en estado sólido, ya el filamento que une estas dos alambres finalmente se funde y se rompe. Y al romperse ya no pasa el electrón y finalmente también la ampolleta deja de funcionar. No sé si se han dado cuenta o se dieron cuenta alguna vez cuando la ampolleta se quemaba y se dice que se quema porque finalmente el filamento se funde e impide el paso de electrones y también obviamente impide que se caliente y genere luz, ¿ya? Bueno, en fin. De estas ampolletas, ¿a qué quiero llegar? Me fui por otro lado, pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que la manifestación de la energía,
específicamente este instrumento o esta herramienta es para generar luz, ¿sí? Pero como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, en esta transformación, o sea, de energía eléctrica, ¿sí? Pasa a ser energía lumínica, ¿sí? De energía eléctrica pasa a ser energía lumínica. Al pasar de una energía a otra, hay una manifestación secundaria de la energía, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? A que va a haber o va a existir otra manifestación, aparte de la lumínica, y otro tipo de energía. Por ejemplo, si yo prendo esa ampolleta, permiso, espérenme que me llaman del lado. Si yo enciendo esa ampolleta, ¿ya? Yo enciendo esa ampolleta, la enciendo, ¿sí? Me genera luz. Y después quiero cambiar esa ampolleta, ¿qué va a pasar con mi mano si la quiero cambiar? La toco. Sí, perfecto. Me voy a... eso, me voy a quemar. ¿Por qué? Porque la ampolleta se calentó, ¿cierto? Ya esa es una manifestación secundaria de la energía, ¿ya? Primera energía, o la energía principal, es eléctrica. De transformarse de energía eléctrica a lumínica, hay un proceso, ¿cierto? El proceso que yo les expliqué, de cómo los electrones pasan por el filamento y calientan finalmente el filamento y genera luz, ¿ya? Pero al calentar el filamento, también hay una manifestación secundaria de la energía, que es la manifestación del calor que se genera. Si yo tomo esa ampolleta cuando está recién apagada, ¿cierto? Y estuvo mucho rato prendida, yo voy a sentir al tiro de inmediato que la ampolleta está caliente. ¿Sí me entienden, cierto? Ya, eso es la idea. Muy bien. Vamos entonces a borrar mi linda ampolleta que quedó tan linda que todos entendieron al tiro de la materia. Ay, vamos a borrarla. Bien. Vamos con la siguiente propiedad. La energía se conserva. Vamos acá. Hoy. Se conserva. Se conserva. Em, dice que al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que, bueno, de la que había en un principio. ¿Ya? Siempre se mantiene. ¿Ya? Eh, por eso que cuando hay mucha energía, em, hay efectos que son, entre comillas, secundarios, ¿ya? Porque siempre hay una conservación de la energía, una conservación de la energía.
El tema es que si uno mide la energía inicial de algún sistema, ¿sí? Al final de cada proceso tiene que haber la misma cantidad de energía. O sea, pasando por todo el proceso. Por ejemplo, a ver, si ustedes se imaginan una central hidroeléctrica, imagínense toda la energía cinética del agua que hay para hacer funcionar estos generadores, que son como, no sé si ustedes los conocen en realidad, son como los dínamos, ¿ya? ¿Qué es un dínamo? Buena pregunta. Un dínamo, antiguamente, bueno, mi papá tenía uno en la bicicleta. El dínamo se conectaba a la rueda, ¿sí? Se conectaba a la rueda y la rueda al andar generaba esta fricción o este movimiento al dínamo. El dínamo generaba energía eléctrica y hacía funcionar una pequeña ampolleta y una pequeña lámpara que iluminaba el camino de la persona. Normalmente el dínamo se ponía en la rueda de adelante de la bicicleta. Mi papá tenía una, no sé si ustedes la conocen, es una pistera. Me encantaba esa bicicleta, era una pistera muy, muy rápida, no sé qué. Con dínamo, perfecto. El dínamo entonces va a depender de la energía que usted genere al andar en bicicleta, ¿ya? Ahora las personas usan las pilas para poder alumbrar el camino, ¿cierto? Pero antiguamente no se usaban pilas y se usaba el dínamo, que es una energía mucho más limpia, ¿ya? La pila, a todo esto, es una transformación de energía química a energía eléctrica, ¿ya? Los químicos que tiene la pila normalmente son ácidos. Y no sé si ustedes han visto, hay pilas alcalinas y las pilas normales, las otras pilas, ¿ya? Por ejemplo, las Duracell, y esto para que... las Duracell antiguamente eran ácidas, pero ahora son alcalinas, ¿ya? Y por lo mismo el tratamiento es más caro. ¿Y se han fijado que las pilas alcalinas son más caras que las pilas normales? ¿Ya? Por eso, porque aparte que ayuda a que el recipiente, que es de metal, no se dañe tan rápidamente con los químicos que hay dentro de la pila y la pila dure más dentro del aparato que se quiere usar. Hay un tratamiento distinto que se tiene que hacer al crear una pila alcalina y versus una pila hecha de ácido. Bueno, hace un paréntesis. Finalmente, el dínamo genera energía eléctrica y va a depender de la cantidad de energía que yo tenga. ¿Ya? Si ustedes piensan en el ejemplo que estoy dando, frente a la bicicleta, ustedes andando en bicicleta, ustedes, por ejemplo, a ver, si ustedes quieren andar en bicicleta en la mañana, si usted no se alimenta o no toma desayuno en la mañana, no va a tener tanta energía para llegar al lugar que quiere llegar en bicicleta, ¿ya? Entonces su dínamo o su luz no va a alumbrar tanto frente a la energía que usted le ponga a ese movimiento, ¿ya? Bueno, todo va a depender si va en subida, va en bajada, etcétera, pero finalmente el movimiento es el que genera esta luz, ¿ya? La conservación de energía quiere decir que en este sistema que yo inventé, que es frente a ustedes, frente a la bicicleta, ¿ya? Haciendo accionar, haciendo funcionar finalmente la lámpara, que ese es nuestro fin, la lámpara de la bicicleta con un dinamo, ¿cierto? Va a depender de la energía que yo ponga, ¿ya? Y la energía que yo refleje inicialmente se va a reflejar al final del sistema. ¿Ya? Va a depender del movimiento, cuánto movimiento yo haga, cuánta velocidad yo alcance en el dinamo o en la bicicleta, para la luz que va a implementar, o sea, se va a proyectar en el camino. ¿Ya? La conservación quiere decir que la luz que proyecte con toda la transferencia, ¿cierto?, de energía, las transformaciones que esto produce, va a ser igual a la energía que yo inicialmente inyecté en el sistema. ¿Ya? Una conservación de la energía. La energía se conserva. Si bien se transforma en diferentes formas, ¿sí? Pero siempre va a tener la misma cantidad al inicio y al final del sistema. ¿Bien? ¿Se entiende, verdad? Ya, perfecto.
se transfiere. La energía también se transfiere. Eh, dice aquí, la energía pasa de un cuerpo a otro. Puede ser en forma de calor, ondas o trabajo. ¿Ya? Se transfiere. Transferencia de energía. Lo vimos un poco cuando estudiamos la transferencia del calor, cómo se transfiere el calor. El calor, como es una manifestación de la energía, también tiene esta propiedad, una transferencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la fuerza, los principios de la fuerza de Newton, ¿se acuerdan? Cuando yo tomo un objeto y lo empujo, es una transferencia igual de energía. ¿Ya? Yo inyecto energía a un sistema y por ejemplo, chuteo una lata de bebida. La lata se va a proyectar, ¿cierto? Se va a proyectar y además va a transformarse, se va a abollar, ¿ya? Se va a abollar su estructura, se abolla. Y eso también quiere decir que es una transformación y, como bien lo dice aquí, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos de generar movimiento o cambios. Y también se movió la lata y se cambió su forma. ¿Ya? Eso es una manifestación de la energía. Bien, y finalmente tenemos que esta se degrada. Degrada. Dice aquí que solo parte de la energía transformada, solo parte de la energía transformada es capaz de, de producir, perdón, producir trabajo. Y la otra se pierde en forma de calor o ruido. Por ejemplo, vibraciones mecánicas no deseadas. ¿Ya? Si uno lo piensa de una manera, a ver, yo tuve un auto del año 97, y perdón que sea tan autorreferente porque yo no los conozco y tampoco puedo tomar ningún ejemplo de ustedes, pero yo tuve un auto del año 97, ¿ya? Era un Sonata, una lancha gigante, y a mí me encantaba ese auto. Lo que sí, él producía demasiado ruido, porque obviamente el desgaste de material, etcétera, y era un motor de 2.0, así para que las personas ahí se den cuenta de cuánto consumía de combustible. Eh, bencinero, ya, bencinero 2.0 es mala combinación, ya para que lo tengan, lo sepan en el caso de que quieran comprarse algún automóvil. Vean eso, ya, cantidad de cilindradas versus el consumo de combustible, ya, bueno. En fin, la cosa es que si uno lo piensa mecánicamente, el ruido es un ruido normal del desgaste, ¿ya? Así sonaba mi auto, ¿ya? Tenía como un cascabeleo en el motor. Yo le aplicaba aceite, porque además tenía fugas, ¿ya? Le ponía aceite ya al motorcito para que anduviera bien, no sé qué, y evitar ese cascabeleo.
Pero siempre existió el cascabeleo y nunca lo pude sacar, pues finalmente. Y el mecánico me decía, no, tranquilo, es normal en estos autos y de este año, ¿ya? Por el cascabeleo. Ahora, si usted piensa en la cantidad de energía que genera este ruido, uno piensa, ah, pero no es tanto, pero si se acumula la cantidad de ruido, ¿ya? Quiere decir que también la energía se está yendo para ese lado, ¿ya? Al producir ese ruido, ¿ya? Mecánico, ¿ya? Quiere decir que ese ruido no genera trabajo, no genera movimiento en el sistema, ¿ya? No genera un movimiento en el sistema, no produce, no ayuda a que el auto se mueva, ¿ya? Solamente es una degradación de la energía. Lo mismo que pasa con el calor de la ampolleta. El calor de la ampolleta no produce más luminosidad, ¿ya? Solo produce calor y es una degradación de la energía. Si bien es cierto, la energía se conservó hasta el final, de todas formas hay una fuga de energía, ¿ya? Ya sea manifestación de calor, como lo dijimos con la ampolleta, ¿ya? O ruido en el caso de los sistemas mecánicos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Súper. ¿Se va entendiendo? Yo no sé si pasa esto con ustedes, creo que no. Por eso que quizás nadie contestó. Bien. Entonces, el objetivo de hoy es el uso adecuado de las energías. Bien, para ustedes ya saben entonces los recursos energéticos, que son dos. Son recursos renovables y los recursos no renovables, ¿cierto? Sí, los recursos renovables son aquellos que finalmente pueden renovarse a corto plazo, ¿cierto? Em, y los no renovables son aquellos que no se pueden renovar a corto plazo. Recurso renovable puede ser luz solar o energía solar. También puede ser energía eólica, ¿sí? Energía mareomotriz. Profe, ¿la energía mareomotriz qué es? Muy buena pregunta. La energía mareomotriz, quizás no la han escuchado nunca, es aquella que produce, como bien su nombre lo dice, las mareas. El movimiento de las mareas, ¿sí? El movimiento de las mareas genera energía, ¿ya? Se ponen grandes generadores, como su nombre lo dice, generadores en las mareas y esto al romper, la ola al romper en estos generadores se genera la energía mareomotriz. ¿Sí? Tenemos la energía eólica producida por el viento. Tenemos hacia el norte de nuestro país grandes plantas de energía eólica renovable, ya que es bastante bueno. Tiene, creo yo, yo no soy experto, pero creo yo que tiene un menor impacto ambiental frente a una hidroeléctrica o a una termoeléctrica. Ya la termoeléctrica, como su nombre lo dice, a partir de temperatura genera electricidad y para producir alto porcentaje de temperatura tienen que ocupar, no sé, combustibles fósiles para poder generar la energía termoeléctrica. Y la energía también, creo yo, que también produce menos impacto ambiental. Insisto, no soy un experto en el tema, pero creo yo, dentro de mi ignorancia, creo yo que una de las plantas que genera energía eléctrica eh, con menos impacto ambiental es la energía eólica y también la energía solar. Pero la energía solar es un poquito mucho cara para producir. Hay muy pocos paneles solares
En el norte, más en el norte que, obviamente, ¿cierto? Más en el norte que en el sur. Y en el norte se ocupan los paneles fotovoltaicos. No sé si los conocen. El panel fotovoltaico transforma, transforma la energía lumínica del sol en energía eléctrica. También, no sé si ustedes escucharon, tengo demasiada información, quizás estoy mareándolos un poco. ¿Están bien? ¿Sí? Ya, ok. Hace un tiempo atrás hay unos científicos que crearon una hoja artificial que podía hacer fotosíntesis. No sé si lo conocieron, o lo vieron, o lo escucharon, ¿no? Bueno, la fotosíntesis es un proceso natural, ¿ya? El proceso natural de todos los organismos autótrofos o también llamados organismos fotosintéticos. Profe, habla en español, perfecto. Eh, Son aquellos organismos que son capaces de producir su propio alimento. Por ejemplo, las plantas, los árboles, el pasto, las flores también, son capaces de producir su propio alimento gracias a qué? A la energía lumínica del sol. Estos organismos, llamados autótrofos o también llamados fotosintéticos o también llamados productores, ¿ya? Son los encargados de transformar la energía lumínica del sol en energía química, ¿ya? Esta energía química se almacena en estos productores, en el pastito, en la hojita del árbol, en la plantita, no sé qué, se almacena allí para hacer, bueno, primero hacer que los procesos básicos de la planta puedan ser, po. O sea, el alimentarse, el crecer, el reproducirse, son procesos básicos que tienen que hacer todo organismo. O sea, todo organismo tiene ese proceso, ¿ya? El organismo nace, el organismo crece, el organismo se alimenta, se reproduce y finalmente muere. Y hace todo el ciclo otra vez, ¿ya? Todos los organismos, sin excepción, tienen ese ciclo, a menos que inventen algún suero de la vida eterna o algo así que haga que este ciclo se alargue un poco más. Pero en fin, va a llegar un punto en donde todos tienen que hacer este ciclo. Bueno, el ciclo de la vida de estos organismos autótrofos es súper importante porque sin ellos no habría finalmente una cadena alimenticia y no habría esta relación simbiótica o esta relación de ecosistema entre los productores, los consumidores primarios y secundarios y terciarios y toda esta cadena que se forma a partir de estos organismos productores. Y toda esta energía viene del sol. Imagínense, o sea, pensando en todo esto, en que la energía tiene propiedades y la energía se conserva, ¿ya? Quiere decir que al principio del sistema, ¿ya? Al principio del sistema, se genera una cierta cantidad de energía, ¿cierto? Y al final tiene que haber la misma cantidad de energía. Imagínense cuánta energía tiene el sol para producir finalmente vida, ¿ya? Finalmente vida y toda la energía que proviene de él puede ser transferida a todos los seres vivos que habitamos el planeta Tierra, ¿ya? Imagínenselo. O sea, para mí es un número innombrable, no lo puedo imaginar, pero es impresionante toda la energía que tiene el sol, ¿ya? Pensando en que este principio se cumpla, la conservación de la energía. Punto, punto aparte. Finalmente, estos científicos crearon una hoja artificial que es capaz de producir glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es el material primordial para poder producir estos alimentos de la planta y que pueda crecer, ¿ya? Eh, Recursos que pueden servir como recursos renovables, finalmente, pensando en que en algún momento puede escasear la planta, pueden escasear las plantas, y además que producen oxígeno, ya creo que es importante. Eh, Siento yo que, como les digo, hay plantas y plantas de energía que pueden producir
más o menos contaminación frente a procesos energéticos. Bien, entonces, para un poco concluir finalmente esta clase, yo les quiero compartir el video, ¿ya? Así que si me permiten, voy a dejar de compartir aquí para que ustedes puedan observar la pantalla de mi computador. Voy a presentar ahora una ventana. A ver, espérenme. Que el comercial aquí. No, no, no. Cancelar. Una pestaña, eso sí. Ya, aquí está el comercial. ¿Se escucha? Ya, perfecto.
trata del calentamiento global, que puede tener consecuencias muy graves. Los gases contaminantes emitidos a la atmósfera pueden mezclarse con el vapor de agua de las nubes y originar la llamada lluvia ácida, que daña cultivos y contamina la tierra y el agua de ríos y lagos. Los residuos radioactivos originados en las centrales nucleares pueden resultar muy contaminantes si no se almacenan y eliminan correctamente, porque ponen en peligro la salud de las personas. Y por último, la contaminación está provocando un cambio climático en el planeta con graves consecuencias, como la fusión de los hielos a los polos o el aumento de las sequías. Por todo ello, hay que adoptar medidas para reducir el uso de los combustibles fósiles y frenar el calentamiento global. Resulta necesario contribuir al desarrollo sostenible que es capaz de satisfacer las necesidades actuales del ser humano utilizando los recursos que la Tierra nos proporciona, pero sin malgastarlos ni agotarlos. Algunas de las medidas que ayudan a este tipo de desarrollo son promover el ahorro de la energía en nuestras casas, por ejemplo, aprovechar al máximo la luz natural y apagar la luz cuando salimos de una habitación, o sustituir las bombillas por luces LED y utilizar la calefacción y el aire acondicionado de manera responsable. También reducir el consumo de combustibles fósiles y sustituirlos por otros que sean menos contaminantes. Utilizar y fomentar el uso de energías renovables. O investigar combustibles nuevos no contaminantes para sustituir a los que se utilizan habitualmente. También impulsar el ahorro de energía en la escuela y en los lugares de trabajo. Y muy importante, llevar a cabo la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar los materiales. Reducir, evitando así el consumo innecesario de materiales. Por ejemplo, no empieces un cuaderno nuevo hasta que no hayas utilizado todas las páginas del anterior. Reutilizar, volviendo a utilizar un objeto todas las veces que puedas o darle otros usos. Por ejemplo, puedes utilizar botes vacíos y aprovecharlos para guardar cosas. Y por último, reciclar, depositando los objetos en los contenedores adecuados para ello. Por ejemplo, tirar del contenedor amarillo los envases de plástico y los drinks, al contenedor azul papel y cartón y al verde el vidrio. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes actitudes supone un derroche de energía y perjudica el medio ambiente? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Creo que ya está bastante claro cómo reducir el tema del consumo de energía. Somos todos adultos y sabemos cuánto también cuesta la energía actualmente. Entonces, pensando en eso, tenemos que ver también el ahorro energético a partir de nuestro bolsillo, ¿ya? Así que, bien, chiquillos, ¿preguntas? ¿Alguna inquietud, duda? No, ninguna. Ya, muy bien. Entonces, van a quedar en libertad de acción para desarrollar la guía de historia. Les dejé la guía de la semana pasada en la plataforma, ¿ya? Y se las voy a enviar también a ustedes. Vamos a detener la grabación.